Vamos a ir a Efesios, hermanos. Vayan con sus Biblias a Efesios. Estaremos en el capítulo 5, versículo 1 y 2. El título de esta predicación es Sin reservas. Hoy tenemos una oportunidad para reflexionar sobre de qué manera estamos entregando nuestra vida, nuestro servicio, nuestro cuerpo, nuestra mente al Señor. ¿Por qué sin reservas? Muchas veces cuando damos algo o cuando se va a dar algo voluntariamente, hay veces que guardamos algo para nosotros. En una fiesta, cuando hay un pastel y por lo regular está la persona que es la encargada de partir el pastel, lo divide entre los asistentes a la fiesta o reserva algo para que se quede en casa. Por lo regular reservan algo. A mí me ha tocado ir a fiestas en las cuales me dan un fantasma de pastel. Y te dicen, si quieres pide más, pero pues son espíritus de pastel, filetitos de pastel, ¿no? Cuando en algún momento también he ido a fiestas en las cuales le dicen a la persona, a la encargada de partir el pastel, ¿cuántas personas son más o menos? No, pues 50, pártelo en 50 pedazos. El que le tocó, le tocó. Bueno, y a todos les toca una buena porción. Y la pregunta directa hoy, cuando te ofreces al Señor, ¿cómo te ofreces? ¿Reservándote o das todo por todo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdaderamente doy todo lo que tengo que dar? ¿O voy dando a cuentagotas? Por eso esta predicación se titula Sin reservas. Y vamos a ir avanzando. Estamos en Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Quiero que vayan con sus Biblias. Dice la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed pues imitadores de Dios y andad en amor. Cuando se nos habla confrontándonos en la palabra a nosotros como su iglesia y se nos habla del amor, estamos en el entendido que cuando se nos habla del amor, se nos habla del amor ágape. Ese tipo de amor en el cual tengo que dar todo sin esperar recibir algo a cambio. Yo tengo que dar, ¿por qué? Porque es algo voluntario, porque amo a la persona, porque amo a Dios, y es no esperando una retribución. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor. Esa clase de amor en la cual el creyente da, el creyente ofrece, sin esperar nada de regreso. Y después dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros.
En el contexto actual, amado hermano, por lo regular las personas, o por lo regular nuestra sociedad, no está guiada o no está adaptada para sacrificarse. No estamos en el contexto de te voy a dar y no importa. No hay una forma actualmente de que el ser humano se entregue a sí mismo por alguien más. En la palabra vemos a Jesús enseñándonos la forma de entregarse, pero en esta sociedad actual no termina por embonar esta idea. Es al contrario. Si la persona se puede beneficiar de la situación, es mucho mejor. Si yo me beneficio, sería lo correcto. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a hacer tal cosa. ¿Y cuál es la cosa que decimos? ¿Y yo qué gano? Es así. Así está la sociedad actual. Pero hay que hacer esto. Ajá, pero ¿yo qué gano? O sea, ¿en qué me estoy beneficiando? Y si ves que alguien más se está beneficiando, empiezas a cuestionar. Ajá, sí, o sea, yo más menso. ¿No? ¿Por qué? Todo se beneficia. ¿Y yo? Y hasta hay dichos coloquiales, estás viendo y dices, y yo nada. ¿Por qué? Porque esta bola de nieve nos lleva a eso. Cuando pasa algo, ¿yo qué gano? ¿En qué me beneficio? Ok, yo participo, pero terrenalmente, ¿qué me das a ganar? ¿Qué está pasando? O sea, tú te estás beneficiando y yo. ¿Se dan cuenta que este tipo de pensamiento, en el momento en que este tipo de pensamiento terrenal se incrusta en la iglesia de Cristo, se crea un problema? Se crea un problema porque aquí de repente empieza a salir circunstancias y situaciones en las cuales uno empieza a pisotear al otro. ¿Por qué? Porque no va a faltar alguien que diga, yo lo hago de corazón, yo voy y lo hago. Y va a haber otro que diga, dile a Toño, él lo hace de corazón. No te va a decir nada. Él siempre va a decir que sí. Dile a Jorge, dile a Gabriel, tú dile a Gabriel. Él te va a decir que sí. Entonces, tanto de la persona, como puede decir alguien, no, yo voy y yo lo hago. Pero se incrustó ese pensamiento terrenal porque hay otro que se está beneficiando. He ahí el problema. He ahí la situación en la iglesia de Cristo, que cuando en el versículo 2 de Efesios capítulo 5 nos dice, y andad en amor. Yo no puedo aprovecharme de un hermano al cual amo. Y un hermano que me ama no puede aprovecharse de mí. No hay forma en la cual este tipo de pensamiento terrenal venga a absorber el amor de Cristo en nosotros. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ese amor sacrificial. Él dio su vida por mí. Cuando hay una boda y están los votos matrimoniales, él vestido de traje, ella vestida de blanco. Yo he escuchado en varias bodas que hemos tenido la oportunidad de ir y algunas veces, si no es que la mayoría de las veces, el novio dice, he escuchado a varios novios que dicen, estoy dispuesto a dar mi propia vida por ti. Y todas las mujeres hacen, Varias bodas me ha tocado que el novio dice, estoy dispuesto a dar mi vida por ti.
y se crea un ambiente donde se oyen los violines. ¿Por qué lo dice? Porque la ama. ¿Ella estaría dispuesta a dar la vida por él? Esperemos que también. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El apóstol en esta carta a los Efesios nos habla mucho del amor, de la comunión, de la unidad. Lea Efesios, amado hermano. Nos lleva a que comprendamos la forma de vivir como iglesia, la forma de caminar como hijos de luz, avanzando, tomados de la mano del Señor, viendo la plenitud de Dios, la plenitud del Espíritu, manifestándose en la iglesia. Es una de las cosas, en pocas palabras, de lo que nos enseña Efesios. En este capítulo 5, cuando nos dice, sed imitadores de Dios. Nosotros nos hacemos llamar cristianos. Uno puede decir, yo soy cristiano. Yo me hago llamar cristiano. ¿Por qué? Porque si en su momento era un mote de burla, hoy podemos entender que es como si fuera yo un imitador de Cristo. Por eso soy un cristiano. Y voy en mi vida diaria a intentar parecerme a Cristo. Esa es la idea. El apóstol, cuando nos dice, andad en amor, no te está diciendo, es necesario que ames a Cristo, es necesario que ames, que andemos en amor los unos con los otros. Esa es la esencia de esto. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Así como Cristo nos amó y se entregó, cada uno de nosotros debemos de tener ese amor sacrificial el uno por el otro. Fácil no es. He aquí es donde empieza la cosa, la cuesta arriba y pedregosa. ¿Por qué? Porque de tal manera se ha incrustado la mentalidad terrenal en la iglesia, en la vida de los creyentes, que cómo voy a amar a alguien que está intentando aprovecharse de mí desde hace ya rato. ¿Cómo voy a amar a alguien cuando yo veo que esta persona se aprovecha de otros? ¿O cómo voy a amar a alguien? A mí me gusta aprovecharme de ellos. Se me deben. Ese pensamiento terrenal es muy común. Pero cuando dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice la Nueva Biblia Viva, estos dos versículos, por tanto imiten a Dios como hijos amados y vivan amando a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien nos amó y se entregó por nosotros en sacrificio como ofrenda de perfume agradable a Dios. Algo que al Señor le gustó. Un perfume agradable. Acá mismo en Efesios, quiero que regrese una hoja. En el capítulo 3, dice del versículo 14 en adelante. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Repito el 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados, ¿en qué? En amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, sean plenamente capaces de comprender ustedes solitos, con todos los santos, con toda la iglesia, para que aprendamos a entender por la fe en nuestros corazones, entre todos nosotros, todos los que estamos aquí involucrados, cuál es la anchura, la longitud,
la profundidad y la altura, está hablando de la plenitud, todo hacia todos lados, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. ¿En dónde? En mi corazón nada más. ¿En dónde? A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos viendo que este tema de andar en amor, como Cristo nos ama y como Cristo se entregó, este amor sacrificial en el cual podemos ver que esto tiene que habitar en nuestros corazones por la fe, para que estemos arraigados y cimentados en amor. Pero no podemos manifestar esto al mundo que nos ve si no lo hacemos. Y la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, que es toda esa plenitud de Cristo, solo la vamos a poder entender a través del amor. Solo la vamos a poder entender a través de cómo manifestamos el amor de Cristo como iglesia, entre nosotros. Usted conmigo y yo con usted. Es así como la iglesia irá avanzando en madurez. Iremos entendiendo paso a paso cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios para con su pueblo, para con su iglesia. Pero el prójimo no coopera. Yo quiero amarlo, pero no se deja. Hermano, de esto se trata. De esto se trata. Por eso los ministros deben de manifestar madurez. Por eso las personas que sirven deben de ser personas maduras, no personas nuevas. Cuando una persona manifiesta incomodidades con algo que se viene desarrollando y de repente llora y de repente las emociones le efervescen y de repente pasa en él que como que es que ya no me está gustando, es que hay algo aquí que no me, como que no. ¿Sabes qué se llama eso? Inmadurez. Inmadurez. Es algo muy común que pasa en medio de la sociedad, en medio de la iglesia, y se viene desarrollando. Puede ser que alguien se victimice, y puede ser que alguien en su inmadurez sea un victimario. De los dos tipos de personajes son de los que nos vamos a ir encontrando en medio de nosotros. Pero dice la palabra, soportaos los unos a los otros. Cada uno de nosotros tendrá que soportar al hermano y entregarse, así como Cristo se entregó, por amor. Nos damos cuenta que no es fácil. Esto que venimos desarrollando como que no acaba de embonarnos porque no es fácil. Hay cosas, hay situaciones que pasan en nuestras vidas, en nuestra manera en la que fuimos educados, en la forma en la que podemos ir desarrollándonos, en la cual no lo vamos a permitir. Pero por eso somos nuevas criaturas. Por eso el viejo hombre fue sepultado en el bautismo y hubo un nuevo hombre para resurrección. Esto es por la fe, esto lo creemos, por la fe. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Qué es lo que pasa con una persona que, dice en el versículo 16, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, por el Espíritu Santo, el Espíritu que mora en nosotros? ¿Qué pasa cuando ese Espíritu Santo que mora en nosotros, la persona, el hermano creyente, no está dispuesto a que el Espíritu manifieste ese fruto en nuestras vidas para bendición de su pueblo, para bendición de los hermanos?
¿Sabes qué es lo que pasa? Que hay carencia de fe. Hay algo que la persona está impidiendo que el Espíritu haga la obra completa. No está dejando que Él haga la obra. Le está impidiendo. Hay un muro que está poniendo para que no avance. Yo me acuerdo que hace años yo escuché una vez a una persona que decía que el Espíritu la tomaba y que no se acordaba lo que había pasado porque el Espíritu la había tomado. Pero cuando nosotros llevamos ese tipo de cuestionamiento hacia la palabra, no es cierto, es mentira. ¿Por qué? Porque el Espíritu nunca va a forzar nada. Uno debe de ceder para que el Espíritu haga la obra. Pero la persona es la que empieza a manifestar el fruto del Espíritu para bendición personal y bendición de los hermanos. Es ahí donde se empieza a manifestar la obra perfecta de Dios en su iglesia. Es así como empieza a manifestarse. Estaba yo meditando algunas frases del canto Unidad. No sé cómo se llama el canto. Haznos uno. Hay unas frases tremendas. Y verdaderamente es cierto. Cada una de ellas, todavía no me lo aprendo, pero estaba yo leyendo cada una de las frases. Y verdaderamente son frases poderosas, en la cual tenemos, el Señor le decía al Padre, así como tú y yo somos uno. Así, la iglesia. Es donde empieza el problema muchas veces. ¿Por qué? Porque todo este tipo de entrega es voluntaria. Y las personas voluntariamente no vamos a querer sacrificarnos. La persona voluntariamente no va a querer hacer, no va a querer ceder nada, no va a querer ceder ni un solo centímetro. ¿Por qué? Porque tenemos un pensamiento terrenal. Es así. Aquí lo único que va a cambiar nuestra mente, que va a cambiar nuestros corazones, es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo mora en nosotros. Pero no va a ser a la fuerza, va a ser cediendo, dejándolo que Él haga su obra. La hermana preguntaba el propósito. ¿Alguien sabe el propósito? Si no dejas que el Espíritu Santo obre en tu vida, entonces no vas a entender nunca cuál es el propósito de Dios en tu vida. No lo vamos a entender, ¿no? Ni siquiera estamos lejos de entenderlo. Y tú vas a querer buscar y vas a querer hacer y vas a querer desarrollar. La cuestión está que todo lo que tú vas a buscar y lo que vas a hacer, estás pensando con tu mente terrenal y no con la mente de Cristo. Aquí es donde se pone bueno. Los voy a llevar al holocausto en Levítico, que eran ofrendas voluntarias. Vamos a ir a Levítico capítulo 1. Pásame en el cierre de adelante. Ahí está un frasco, pásame. Si usted analiza, en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Levítico, habla sobre ofrendas que son encendidas de olor grato a Jehová. Y quiero que su mente vuele. Hay cosas en las cuales nosotros vamos desarrollando nuestra vida y entre los hermanos vamos desarrollando algo y hay cosas que son de olor grato. También hay detalles en los cuales nosotros no nos agrada tanto. Hay cosas que entre la hermandad de la iglesia son muy buenas y otras no. Hay cosas que son de olor grato y otras no. Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, aquí en Levítico, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, estamos viendo de los holocaustos. Y quiero que usted, si tiene usted su Biblia de papel, quiero que vea su Biblia
En el título del capítulo 1 habla de los holocaustos. En el título del capítulo 2 habla de las ofrendas. Y en el capítulo 3 habla de las ofrendas de paz. Si usted va al versículo 17, el versículo 17 cierra: y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Versículo 17 del capítulo 1. En el versículo 10 dice: y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Después dice en el 16: el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. En el versículo 2 del capítulo 2 dice, para no leer todo, dice: y lo hará arder sobre el altar para memorial, ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Y usted puede ir viendo, le recomiendo que como ejercicio agarre un marcatextos y marque todos los versículos que dice que es olor grato a Jehová. Estas tres ofrendas tenían una característica, porque en el capítulo 4 y en el capítulo 5 están otras que eran obligatorias. Pero en estas tres primeras ofrendas debían de ser consumidas en su totalidad por el fuego. Estas ofrendas debían de ser consumidas en su totalidad. Y estas ofrendas, estos holocaustos, tenían que ser voluntarios. En Filipenses, capítulo 4, hay un ejemplo que pone, versículo 15. El apóstol dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entendemos de lo que está hablando. 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y acá viene el lenguaje con el cual Pablo les habla. Olor fragante. ¿De qué está refiriéndose este pasaje? ¿Qué recibió Pablo? ¿Qué recibió? Dinero. Y él dice: no es que busque yo dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Los filipenses se desprendieron en medio de su necesidad, en medio de las circunstancias, ellos se desprendieron. Y dice: todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y después viene olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y termina el 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estas características, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, son frases que se refieren a los holocaustos. Cosas, olores que a Dios le agradan. Un sacrificio voluntario que se eleva para Dios. Había sacrificios que se elevaban para que el pueblo viera, pero el holocausto, que tenía que consumirse al 100%, debía de ser
voluntario por alguien, lo llevaban ante el sacerdote y lo elevaban al Señor, y debía de ser consumido en su totalidad. Todo. Lo único que le quitaban, si era ave, le quitaban las plumas. Si era una vaca, un vacuno o un ovino, le quitaban la piel. Todo se elevaba al Señor. Estos holocaustos voluntarios, que debían de ser completamente consumidos por el fuego, se ofrecían cada mañana, cada tarde, cada día de reposo, el primer día de cada mes, en las fiestas especiales. Eran voluntarios, cada uno de ellos, los primeros 3 capítulos de Levítico, el holocausto, la oblación y el sacrificio de paz. ¿Y qué es lo que manifestaba la persona que elevaba ese holocausto? Manifestaba un corazón agradecido y arrepentido. Por la fe presentaba estas ofrendas con actitud de adoración. Estas características, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, es lo que el hombre que llevaba este holocausto al Señor era para agradarle. Era por esa fe que hay en el corazón del hombre, obedecía esta parte de las ordenanzas de los estatutos de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que había algo en él que era necesario agradecerle al Señor. ¿De qué manera en el tiempo antiguo? Con los holocaustos. El apóstol Pablo a los filipenses les dice, esto que hicieron es como si hubieras elevado un holocausto. Es como si hubieras presentado un holocausto. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Si es un olor fragante, es porque hay un olor no aceptable. Si dice sacrificio acepto, es porque hay sacrificios que él rechaza. Si hay algo agradable a Dios, es porque hay cosas que no son agradables al Señor. Cuando en la palabra me dice, sed imitadores de Dios, andad en amor. Y si yo trato en amor a mi hermano, regreso a Efesios 5, si yo trato en amor a mi hermano, en alguna circunstancia que tengamos, y yo manifiesto el amor con mi hermano, esto va a ser algo de olor fragante para el Señor. Va a ser ese fruto que está desarrollando su Hijo en esta tierra. Esa manifestación del Espíritu Santo en acción en la vida de la persona, el Señor está viendo, es algo, un olor fragante, algo que huele bien. Traje un perfumito y quiero hacer una pequeña muestrecita. Usted me dirá si le gusta o no. Ese era el chiste. Por ahí pásenselo. Y quiero que vuele su mente. ¿Qué tal huele un drenaje? Su mente huele a un drenaje. Las alcantarillas de Puerta Grande. ¿No? ¿Qué tal huelen las alcantarillas de Puerta Grande? ¿De dónde? Les vamos a regalar uno. No, está muy caro. Puede ser que a alguien no le guste, puede ser que sí. Por ahí pasen la hojita para que todos tengan, para que estemos todos pensando en un aroma. Habíamos pensado en algo más extremo, pero no íbamos a poder. Olor fragante. Puede ser que a mi esposa ese aroma le guste. Puede ser, hay veces que alguien se aplica una loción y, oye, huele bien tu loción.
Algunos más atrevidos te dicen, pásame el nombre. Incluso hay personas que si llevas una loción agradable, aunque no te conozcan, te preguntan, oye, ¿qué loción usas? Es algo agradable. Y por eso puse el ejemplo de un drenaje, ¿no? Pasas por una calle, huele horrible, huele horrible. Cuando nosotros entendemos el olor fragante, este olor aceptable, al Señor le llevaban los holocaustos, se los presentaban. Y había, amado hermano, si usted lee Levítico, hay muchos puntos en los que detalles específicos que el Señor puso para que el sacerdote llevara a cabo el holocausto. Muchos detalles. Usted lo puede ver en Levítico. La espaldilla y la carne y la grosura. Todo. Los que hemos asado carnes, usted tiene ya su parrilla con sus carbones y usted pone los pedazos de carne encima. Estos pedazos de carne, si traen grasa, usted sabe que eso es lo que más va a oler. La grasa es lo que más huele, es lo que se antoja, ¿sí? Cuando una persona pone carnes sin grosura, saben buenas, pero la grosura le da, la humecta, le da buen sabor a la carne. Pero es lo que mejor huele. Si usted lee, y eso quiero que se lo lleve de tarea, el Señor puso en su ley, se consumirá todo. Y la grosura de los animales que se presenten en el holocausto, no la comerá nadie, toda se consumirá. Todo ese olor grato, todo va para arriba. Nada. Si ustedes se acuerdan de los hijos de Elí, dice que con un garfio por ahí agarraban y le quitaban las grosuras a los holocaustos. Y eso al Señor no le agradaba. Estaban haciendo lo contrario de lo que decían las instrucciones. Cada uno de estos detalles, amada iglesia, se vuelven situaciones específicas que le llegan al Señor. Así como el perfume, que creo que ya está empalagó, ¿eh? Así como ese perfume, así llega. Pero ¿de qué manera estamos haciendo nosotros en nuestra vida diaria? ¿Y cómo estoy tratando a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo, a mi esposa, a mi hijo, a mi vecino, a mi hermano de la Iglesia Bíblica del Valle? ¿Cómo lo estoy tratando? ¿Al Señor le huele así? ¿O le huele como la alcantarilla? Las acciones que yo estoy llevando a cabo, ¿de qué manera están llegando a la presencia del Señor? ¿Llega un olor agradable? ¿O llega un olor a drenaje? Así debemos de entenderlo. ¿Es algo que el Señor desprecia o es algo que al Señor le agrada? ¿De qué manera estoy yo guiando mi vida junto con mis hermanos? Porque en la palabra me está diciendo, andad en amor. Y este tipo de amor en el cual tenemos que manifestar, siempre en el entendido de que usted conoce la verdad de la palabra, yo conozco la verdad de la palabra, y debemos de ir enganchándonos en la verdad. ¿Para qué? Para ir creciendo como hermanos, creciendo como iglesia. Pero hay personas que conociendo la verdad, no están dispuestos a obedecer la verdad, pero están esperando que el otro que la conoce, él sí cumpla la verdad en él. ¿Por qué? No demuestra el amor. Y aquí es donde, cuando empezaba yo, embona algo que se vino a incrustar, algo terrenal en la iglesia de Cristo, y crea un problema. Y este problema, amada iglesia, debemos de entender que para que haya un problema se necesitan dos. Para que esto siga creciendo se necesitan dos partes. Para que una circunstancia, alguien que viene y le dice algo al otro hermano, y puede ser que el otro hermano
bueno, lo entiendo, el hermano es nuevo. Y después pasa y lo entiendo porque pues, el hermano todavía no madura. Y entiendo, bueno, pero va a haber un punto, entonces ¿cuándo va a madurar? Entonces ¿cuándo va a manifestar el fruto del Espíritu Santo en su vida? El otro día meditábamos en una porción de la palabra, en Hebreos. Ustedes deberían de ser ya maestros, pero ¿acaso todavía tengo que venir a enseñarles los rudimentos? Y muchas personas en la vida de la iglesia, en la vida del cristianismo, están estancados en los rudimentos, están estancados en el ABC. Es como si un estudiante, en lugar de avanzar en su trayecto como persona, se quede estancado siempre en el kinder. Siempre pintando muñequitos y acomodando colores. Entonces lo demás, ¿cómo fue tu evolución? No hubo evolución, no creció. El título es Sin Reservas. Si a alguien le gusta esta loción, y puede ser que el hermano Jorge se las regale, cuando tú tengas la loción, voy a echarme loción, vas a echarte un chisguetito, o si te gusta, ¿qué vas a hacer? Unos 5 disparos, ¿no? Sin reservas, ya la tengo. Quiero oler bien. Pero muchas veces nosotros, lo que podemos hacer sin reservas, lo damos a cuentagotas. Muchas veces, entre los hermanos, cuando puedes dar todo, porque lo amo y porque puedo, porque cuando no puedes, pues ni queriendo. Pero cuando puedes hacerlo y puedes dar suficiente, lo damos a cuentagotas. Ahí es cuando el sacrificio, cuando el holocausto no sube en olor grato. Y lo que pudo haber sido en excelencia no se manifiesta. ¿Por qué? Porque se da reservando. Cuando el holocausto llegaba, ponías a un novillo y se lo dabas a los sacerdotes, se lo daba el israelita a los sacerdotes para que hiciera, para que lo quemara. Era todo. Todo. Yo estaba leyendo en la mañana los detalles y yo me acordaba. A mí mi tío me llevaba de niño al rastro municipal y en el rastro el carnicero tiene que ir al corral y escoge la res que se va a llevar, la escoge y el matancero la marca con un aerosol y la van arreando hasta que la meten al pasillo y llega a una trampa. En esa trampa le meten un balazo con una posta ahí. Y empieza todo el proceso de la pelan, la abren en canal, le sacan las menudencias, la lavan, todo lo que le hacen a un animal. Nosotros solo conocemos un bistec en nuestro plato, pero todo el proceso que lleva. Y yo me ponía a pensar, por lo regular en el rastro municipal son unos 8 matanceros los que hacen todo el proceso. Y viene colgada en unos carriles, hasta que sale a tu camioneta y ya te la puedes llevar. Pero estos hombres no tenían este sistema. Ellos eran 5 sacerdotes. Y ellos tenían que matar cada mañana, cada tarde, cada día de reposo, el primer día de cada mes, en las fiestas especiales. Animales, sacrificios, holocaustos. Era un trabajo tremendo. Y tenían que hacerlo porque Dios los había escogido. Y déjeme decirle que cuando estaba empezando todo esto, cuando Dios había puesto las leyes para que empezaran los sacrificios y los holocaustos, los hijos de Aarón se equivocaron, 2 hijos de Aarón, y el Señor los mató. ¿Por qué? Porque hicieron lo que no era correcto. Entonces, ese es el celo de Dios. El celo de Dios, al Dios al cual le cantamos. Ese Dios santo al que nosotros levantamos nuestras manos y decimos, tú eres santo, tú eres digno. A ese Dios es al Dios que le agrada que el fruto de su pueblo sea un fruto agradable, un fruto que lleve un buen aroma, un fruto que sea manifiesto en medio de su pueblo,
como olor fragante, un sacrificio acepto, así como el de Filipenses. Ese sacrificio acepto que cuando el Señor voltea y vea y diga, oh, ahí está mi hijo, está manifestando que el Espíritu, que mi Espíritu mora en él. Él está manifestando verdaderamente, es un olor grato, es un sacrificio acepto, eso me agrada, dice el Señor. Pero muchas veces nosotros, hermanos, en lugar de manifestar eso, nuestras acciones son como la alcantarilla de la Puerta Grande. Así. ¿Por qué? Porque no hay un auténtico fruto del Espíritu en nuestras vidas. A ese punto vamos, de hacer las cosas como a Dios le agrada que se hagan. Pero ¿por qué la persona no entrega el extra? Porque ha sido dañado. Porque una persona no se va a entregar al 100%, porque ha sido ofendido, porque lo engañaron. Se diría en un lenguaje coloquial, otra raya más al tigre, ya no me la vuelven a hacer. Y es cierto, nos tenemos que mover astutos como serpientes, pero nobles como palomas. ¿Por qué? Porque muchas veces sacamos los colmillos y estamos listos para la mordida con quien no debería de ser. Nosotros aprendemos, eso es cierto, y sabemos cómo vamos a ir desarrollándonos, pero debemos de aprender también a amar en el momento que se debe de amar. Y también debemos de aprender a dejarnos que nos amen. Hay personas que no están acostumbradas a recibir amor. A mí me ha tocado ver personas que se les ofrece algo y no están dispuestas a recibirlo. Y tú lo puedes ver, invítale unos tacos a alguien. Esto es tan cierto. Va a haber gente que es la cartera más lenta del oeste. La cartera más lenta. Ya cenaron y hace así, pero nunca la saca. Es más, nunca la va a sacar. Ese es el que le gusta aprovecharse. Y está el otro que siempre la saca. Pero muchas veces la saca porque no está dispuesto a deber un favor. O sea, no está dispuesto a que, no, al rato va a decir que me invitó unos tacos, mejor yo pago. No están dispuestos a recibir amor. Es cierto. Y uno se va topando con ese tipo de actitudes. Si usted ve, hermano, que yo no saco la cartera, tal vez no llevo dinero. Muchas veces así. Pero tenemos que aprender a amar y a dejar que nos amen. Hay personas, hermanos, que les gustaría demostrarte que te aprecian, pero no sabes cómo, no saben cómo. Nos convertimos en unos erizos. El que te quiere abrazar va a salir espinado. No hay forma, no tienes cómo. No hay forma, ¿cómo puedo demostrarle que lo amo? Y muchas personas mejor pintan su raya. La cuestión está, amada iglesia, que en la vida de la iglesia, en la vida, el día a día, semana a semana, año con año de la iglesia, siempre hace falta el amarse los unos a los otros. Por muchísimos motivos. Por muchísimos. Muchas veces, ¿yo cómo voy a saber si el hermano necesita algo si nunca me dice? Es así, o sea, y aquí el apóstol hablaba sobre, él estaba gozoso porque le habían dado una ayuda. Hay personas que muchas veces no quieren pedir ayuda porque no quieren deber un favor. Pero nosotros ya no estamos en eso, hermanos. Ya no estamos para estar jugando con ese tipo de emociones. Porque se entiende que somos maduros. Se entiende que podemos ir avanzando, que podemos ir creciendo. El hermano nuevo, ¿cómo va a aprender? De lo que ven nosotros. De lo que ven nosotros. Va a ver al que es la cartera más lenta del oeste y también va a decir, no, este se ve que no le gusta cooperar.
Y también puede ser que el nuevo vea, no, a mí se me hace que a este brother le cargan la mano siempre, ¿no? Hablando de los tacos. Y es así, hermanos, es así en el contexto de la sociedad en la cual vivimos. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Quiero que vayamos a Hebreos. Dice en el capítulo 10 de Hebreos: llévese de tarea, hermano, leer Levítico. Léalo en cámara lenta y entenderá Hebreos de una forma tremenda. Versículo 1 del capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Y dice entre paréntesis: las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Hoy podemos entender un lenguaje mesiánico. Lo podemos entender hoy. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. 19. Así que, hermanos, y acá viene, hermano, amada iglesia, aquí viene el mensaje para la iglesia del Valle, aquí viene el mensaje para el creyente de todas las edades. Acá viene el mensaje de parte del Señor a través de la epístola a los Hebreos, el cual quiere el Señor que lo entendamos. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Acuérdense, cuando pasamos a ministrar la cena del Señor, se lee un versículo donde Jesús les dice a sus discípulos: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros, ¿qué? Es partido. Que por vosotros es partido. Dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y después dice: esto es de su carne. ¿Qué se partió cuando Cristo estaba en la cruz? El velo se partió en dos. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, podemos entender, hermanos, cómo
no es un sentido figurativo. Cristo vino a cumplir la ley. Cristo vino a hacer lo que era necesario para que nosotros fuéramos salvos y viviéramos en amor unos con otros. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ya no está el lugar santísimo con un acceso limitado, porque el velo se partió a través del cuerpo de Cristo que fue partido. Hoy hay entrada al lugar santísimo. Y dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Y qué dice del corazón? Purificados los corazones ¿de qué? Y lavados los cuerpos con agua pura. Mire, hermano, versículo 22. Si el hermano Jorge y yo tuvimos un roce, la palabra del Señor me está diciendo que tenemos que acercarnos a Él con corazón sincero, pero tengo que manifestar mi relación con Él con un corazón sincero. Tengo que entregarme completamente mi vida como un holocausto al Señor en plena certidumbre de fe, y con la plena certidumbre de fe que tengo en la palabra del Señor, en el Espíritu Santo que mora en mí y en el Cristo crucificado que resucitó al tercer día para que yo tuviera vida eterna. Con esa certidumbre de fe tengo que manifestar que la relación con mi hermano tengo que llevarla en amor. Purificados los corazones. En mi corazón no tiene que haber ningún tipo de raíz de amargura. Mi corazón tiene que ir purificado para que manifieste el amor de Cristo en las relaciones interpersonales entre mi hermano y yo. Purificados de mala conciencia. Es lo que embona en nuestras vidas, en nuestras mentes. Yo puedo ir a amarlo, pero ya lo conozco. A mí no me la hacen dos veces. ¿Me entiende? Así somos, así es el ser humano. Hay circunstancias en nosotros que son herramientas. En el área laboral, en nuestra relación con la gente de afuera, si una persona que tú sabes que te robó algo y tú le sigues confiando, hermano, eso no es manifestar amor. Te están tomando el pelo. O sea, no nos confundamos. Las relaciones interpersonales con los santos, los redimidos, los justos, los santificados, los hombres que viviremos eternamente con el Señor, a los que se irán a ir al infierno. O sea, somos completamente diferentes. Cuando una persona está manifestando y está desarrollando su vida como hijo de Dios, es donde nosotros tenemos que manifestar esto. Y ciertamente, lo que nosotros desarrollemos aquí y ejercitemos aquí, podremos ir, y muchos con nuestro propio testimonio podrán acercarse a los pies de Cristo porque ven el cambio en nosotros, que somos diferentes. Pero si estamos viendo que, o sea, si ya viste que alguien te robó o hizo algo y tú te haces ojo de hormiga porque consideras que estás manifestando amor, ahí no es amor, ahí te están agarrando de bajada. Ahí es donde debemos, como hijos de Dios, manifestar que a un hijo de Dios se le respeta. No debemos de confundirnos. Dice, purificado los corazones, con mis hermanos, con los de la familia de la fe, con los que venimos y nos vemos aquí cada jueves, cada domingo, cada martes. Nosotros debemos de tener relaciones limpias, hermanos, en plena certidumbre de fe, sin mala conciencia. Dice el versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. 24. Por si se nos había pasado algo.
Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 25. Antes de pasar al 25 y leerlo, pero ¿cómo vamos a estimularnos al amor y a las buenas obras, mi hermano José Luis y yo? ¿Cómo? Respuesta: viniendo cada Semana Santa, yendo a la iglesia cada día de la mamá, en cada aniversario. No. Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Para que yo me deje amar, tengo que venir. Para que yo pueda amarlo, usted tiene que estar aquí. Para que podamos estimularnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras, tenemos que estar acá, unidos, como hermanos, como iglesia, como familia. Miren, hermanos, el cuerpo de Cristo en todo el planeta es uno, el cual el Espíritu Santo mora en millones de personas. Pero ¿sabía usted que para que un ministerio como iglesia se desarrolle en su máximo potencial, pero no saliendo de sus límites, es en un grupo de 50 personas? Se entiende que la capacidad humana de un líder, de un pastor, de un ministro, es sobre 50 personas. A nivel mundial, el promedio de congregantes en una iglesia cristiana es de 80 personas. No son mega iglesias, no son grandes iglesias o edificios donde se congregan más de 300, 400, 500 personas. El bloque enorme, el promedio son 80 personas. ¿A qué voy? Cuando terrenalmente, la visión terrenal dice, ya somos 100, nos rentamos otro edificio para que entremos 200. La pregunta es, ¿a los 100 los pastoreas bien? ¿A los 100 que están o a los 50 que están, estás haciendo bien tu trabajo? Ese es el punto. Yo les digo esto. Ver una iglesia llena, con gente parada y todo eso, es de gozo. Pero ¿para qué queremos gente de pie, parada, con el portón abierto, que no quepan en las banquetas? Cuando los primeros 80 o 70 que iniciamos esta iglesia, no hemos podido llegar a considerarnos en amor los unos a los otros. Cuando no hemos podido estimularnos a las buenas obras. ¿Para qué? Es que Señor, multiplica, que vengan ríos de gente. Hermanos, ahora quiero que con este mismo criterio usted analice. Porque hay personas que dicen, es que el cuerpo de Cristo es en todos lados. Y tanto me puedo reunir en esta iglesia, en la del norte, en la del sur, me puedo reunir en la de el vecino, donde sea. Es el mismo Dios. La cuestión está que cuando vienes aquí, te congregas acá, te conocemos y te podemos amar porque te conocemos y sabemos de qué manera entrarle. Pero cuando la persona anda aquí, después anda acá, y después anda acá, y después anda acá, entonces no hay forma. ¿Qué es lo que pasa? Que nunca recibe amor de nadie y nunca está dispuesta a amar a nadie. El amar a alguien que me ama es facilísimo. El hermano que siempre viene y me saluda fuerte y me dice, hermano, un gusto, bendiciones por verte, me da gusto verte. Pues de la misma manera yo voy a ir y lo voy a abrazar. Es lo normal.
La cuestión está que vayas y le des un abrazo al hermano que te da la vuelta. Eso es amor. Eso es amor. A la persona que tú sabes que como que le incomoda que la saludes, la estimulación a las buenas obras, al amor y la consideración unos con otros es en esa etapa. ¿Por qué? Porque tú vas a ir y es probable que no recibas nada a cambio. Pero con tu actitud voluntaria, el Señor recibirá un holocausto con olor grato. Esa es la manifestación del amor en medio de la iglesia. Cuando nos conozcamos, nos amemos, nos consideremos los unos a los otros, que estamos hoy aquí sentados y los que faltan, y alcancemos esa estatura, hermanos, les aseguro que ya no cabremos aquí. Porque lo primero que Dios va a ser prepararnos a nosotros. Él no va a poder venir y traer y amontonarnos de cosas que ni siquiera sabemos cómo llevarla a cabo. No sabemos, porque no hemos querido. O yo te digo, amado hermano, ¿quieres? Si quieres hacerlo, podemos empezar hoy. Hoy podemos empezar a hacer las cosas correctamente. Hoy podemos empezar a manifestar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Hoy puede ser el día en el cual voy a decir, ya no voy a dejar de congregarme. Hoy puede ser el día en el que puedo decir, a partir de hoy me acercaré con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con un corazón purificado de mala conciencia. Personas que pasan los años y trae algo contra alguien que lo ofendió. Es cierto, te ofendió y no vamos a resolver nada, la persona te ofendió. Limpia tu corazón de esa mala conciencia y dale para adelante. Hay personas que se pasan el tiempo esperándome, tiene que venir a pedir disculpas. Hermano, nunca va a venir. Cierra esa carpeta y dale para adelante. Esto se trata de avanzar. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. Nuestra vida de servicio, la forma en la cual nos dirigimos entre nosotros, debe de ser sin reservas. No te guardes nada. Cuando hay un problema en el matrimonio y hay un punto que le viene uno rascando y le vienes rascando, le vienes amontonando. Hay un punto en el matrimonio cristiano que te tienes que sentar a la mesa y tienes que poner las cosas sobre la mesa. Y te vas a callar porque ella va a hablar. Y ella se va a callar porque tú vas a hablar. Al término de la plática, solo hay dos caminos, solo dos. O nos perdonamos y seguimos, o cada quien por su lado. Las personas que llegan a estos puntos y tapan el problemón con la cobijita del regalito, con la cobijita de una salidita al café, con la cobijita y vienen engañándose a sí mismos. Cuando explota algo en el matrimonio, es un caos. Es un caos en el matrimonio. Hay un punto en el cual te tienes que sentar y tienes que hablar. ¿Y sabes por qué pasas por alto todo?
Porque la amas. ¿Sabes por qué pasa ella por alto todo? Porque te ama. Hasta se oye la bomba de acá junto. Con ese mismo criterio, tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Cuántas veces te tienes que sentar y no te tienes que guardar nada? O sea, tiene que ser sin reservas. ¿Sabes qué es? Uno, esto, y de la otra parte también. Y aquí se acaba. Y empezamos bien. Pero no para volver a caer en el mismo círculo vicioso, sino para sepultar el pasado y continuar con un mejor futuro. Así debe de ser en la vida de la iglesia. Hay cosas que muchas veces de una u de otra forma no han caminado como deberían de caminar, o hay cositas por ahí que incomodan. Tienes que cerrar el episodio y seguir para adelante. No vamos a poder regresarnos al pasado. ¿A qué quieres regresar al pasado? A nada, no puedes, no hay forma. Tenemos que avanzar, tenemos que seguir. Y cada vez que la persona manifiesta el perdón, manifiesta la madurez, manifiesta el amor, considera a su hermano para buenas obras, considera a su hermano para amarlo, y también deja amarse, y también deja que su hermano tenga buenos detalles con él. Y si era un erizo, tiene que dejar de serlo así. ¿Por qué? Porque tiene que avanzar la persona, tiene que venir un cambio total. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de su iglesia. Así es. Muchas personas andan sufriéndole. ¿No te has puesto a pensar que muchas veces el problema eres tú? Y no es tanto que tú seas la parte agresiva, sino que no te has dejado querer. Y tenemos que meditar, que el Espíritu Santo haga su trabajo en nuestra mente, en nuestro corazón, para que vayamos analizando la forma en la cual Dios quiere trabajar con su iglesia. Estoy seguro, hermano, que Dios quiere hacer las cosas bien en su vida y en la mía. Que estoy seguro que el Espíritu Santo se quiere manifestar de una forma poderosa en la vida de cada uno de nosotros. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Vamos a orar. Y si tú quieres, pasa al frente. Muchas veces hay personas que... A mí me dijo una vez un hermano, ¿por qué pasar al frente? Hermano, si caminar 10 metros de allá hacia acá te cuesta trabajo, porque piensas que te van a ver, porque piensas que van a decir algo, muchísimo menos vas a hacer un cambio radical en tu vida. Es que me da pena pasar. Y esto no es exhibir a nadie. Esto es tener una convicción firme, de fe, en que Dios irá haciendo la obra en nosotros. Y Dios irá haciendo la obra en ti. Vamos a orar. Padre Santo, te agradezco, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu benevolencia. Te agradecemos, oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque tú has sido bueno. En esta tarde, Señor, venimos ante ti con un corazón sincero, con un corazón, oh Dios, dispuesto
para que tu Espíritu Santo obre poderosamente en medio de él. Hoy nos acercamos ante tu presencia, oh Dios.